días, queridos amigos, sean todos bienvenidos al evento numismático San Eloy 2015, organizado por el Centro Filatélico y Numismático de San Francisco. Estamos muy contentos de poder acompañar en este día tan especial para nosotros. Sin más preámbulos, para dar comienzo a las actividades, escucharemos a Edgardo Valdemarín, integrante de la Comisión Directiva del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco y tesorero electo de la Federación de Entidades Numismáticas Generalísticas Argentinas, con su disertación Quebracho errado entre la historia y la numismática. Hola. Buenos días, autoridades municipales, propietarios y autoridades de FENIMA, compañeros numismáticos y público en general. Me tocó a mí hacer el debut hablando sobre un tema al cual, por varias razones, siento como si fuera una afinidad particular. El tema que voy a hablar en estos 45 minutos es referido a un hecho histórico que pasó en nuestra región, del cual no tiene la trascendencia que debería de tener por distintas circunstancias. En sí, siempre en Argentina somos blanco, negro, unitario, federal, peronista, radical. En sí, siempre tenemos esa dicotomía de esos enfrentamientos, y muchas veces los que escriben el tema de la historia dejan de lado ciertas partes que no dejan de ser importantes, sino que son muy importantes, pero en este caso especial, como es la batalla de Quebracho Errado, a mi entender, junto con otra batalla que fue San Calá, Fiambalá y otras más, fueron los hechos más importantes que, a continuación de lo que pasó, perduró en el tiempo 14 a 15 años más Rosas. Entonces, fue el aplastamiento directamente de la parte unitaria, y preservar 15 años no es poca cosa, hasta Caseros. En sí, llegamos desde lo que fue la batalla de Quebracho Errado, que fue el puntapié inicial de la batalla más fuerte que hubo entre federales y unitarios, llegamos hasta Caseros. La batalla de Quebracho Errado llega a mí por el tema numismático. En sí, una consulta de una persona sobre una moneda que venía de los abuelos, y a mí me empezó, la incertidumbre de cómo había llegado esa moneda a estar enterrada en un campo cerca de San Francisco, tantos años, y una moneda de 8 reales. Entonces empecé a investigar cómo había llegado hasta ahí y qué es lo que había pasado. Y a medida que iba investigando, cada vez me iba metiendo más en el tema y buscaba más información. Hace un par de años presenté un trabajo que era sobre la batalla de Quebracho Errado, la medalla que no fue, y bueno, de ahí en adelante encontré un par de datos más que me parecen interesantes, que es lo que voy a mostrar hoy. En sí, hoy lo que voy a pretender hacer es ver el hecho histórico y ver cómo lo unimos a la parte numismática, porque si no pasa de ser un hecho histórico y nada que ver con la numismática. Bueno, Quebracho Errado es un pueblito que está muy cercano a San Francisco, unos 15 kilómetros, aproximadamente 15 o 20 kilómetros. Surge el nombre de Quebracho Errado por un clavo, un hierro que estaba clavado en un quebracho, que delimitaba el límite entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Originalmente, por ahí pasaba el límite de provincia, y era un puesto más que viene de muchos años. Ahí vamos a mostrar un mapa que muestra. Esa era la parte de los fortines o de las postas donde los chaquis hacían el intercambio de caballos. Teníamos la posta de Romero, que ahí estaba la parte de donde estaba la guada de Romero, y el próximo que teníamos lo tenemos
en la zona de Quebracho Herrado y el siguiente era Concepción. Este mapa data de 1849 aproximadamente. Si se fijan ahí, se ve demarcada bien la línea de provincia. Demarca bien lo que era la línea de provincia, donde ahí se hacía el intercambio de los caballos. Este pueblito data más o menos de 1816 aproximadamente, empieza a tener como un fuerte y ahí se empieza a hacer lo que era el intercambio. De ahí vamos a avanzar un poco más en la historia. En 1837, el vicecónsul francés Aimé Roger interfiere ante Rosas por un pequeño conflicto que había con un señor que era un litógrafo, que si bien no era francés, era suizo, pero era acusado de haber vendido a Bolivia planos de Argentina. Entonces, el vicecónsul interfiere ante Rosas para que sea liberado esta persona, cosa que Rosas niega realizarlo, y entonces empieza una situación de conflicto que fue el desencadenante. Un desencadenante, digamos, relativamente bajo, pero que fue tomando trascendencia y se empieza a generar un bloqueo marítimo con barcos franceses en la zona del puerto, y Francia, al ver que necesitaba una base, porque en sí estaban en mar, decide hacer base en continente. Es por eso que van a Montevideo y junto con Fructuoso Rivera organizan la destitución del presidente. Ahí intervienen al mando de las tropas un señor que era conocido, Juan Galo Lavalle. Juan Galo Lavalle era argentino, había combatido, fue el primer sable de San Martín, estaba en Uruguay con el tema de un grupo de Uruguay, de argentinos que estaban en Uruguay exiliados, y al señor Rivera lo ayuda a despojar del gobierno a Oribe, que era en ese momento el presidente. Hacen base en Montevideo y Oribe vuelve buscando asilo en lo que era Buenos Aires, precisamente con Rosas. En ese conflicto que venía entre Francia y Buenos Aires, Uruguay, incitado por Francia, le declara la guerra a lo que era Buenos Aires. Entonces se empieza a armar un ejército donde reciben gran parte de colaboración económica por parte de Francia, y se empieza a armar lo que era se llamaba la Comisión Argentina. La Comisión Argentina empiezan a armar tropas con uniformes, militares, entrenamiento en lo que era Uruguay. Los franceses, bueno, de esta forma empiezan a ayudar más a los unitarios y se empieza a generar acá en Argentina una operación donde estaba Castelli, en lo que era provincia de Buenos Aires, estaba Massa, en la propia capital, y después había otros lugares, Avellaneda en la parte norte, que Avellaneda era de Tucumán, Brizuela en La Rioja. También hay incidencia de parte de chilenos que se cruzan a la zona de Cuyo y también empiezan a generar levantamientos para oponerse a Rosas, y de todo esto se desencadena en forma rápida el tema de Castelli, que Lavalle se desembarca en Entre Ríos, pero todo esto, al acelerarse todos los procesos, Castelli es derrotado, Lavalle vuelve otra vez a Uruguay, y ahí empiezan a llegar más buques franceses. En definitiva, para 1840, en lo que era la parte
de río y de mar de Argentina, teníamos unos 25 buques de guerra franceses, de los cuales había 25 buques en total, habiendo 6 en el Paraná, 1 en el Tuyú, 1 en el Salado, 2 en la Rada de Buenos Aires, 2 en Ensenada, 1 en Colonia, 1 en Barracas, 2 en Isla Martín García y 6 en Montevideo. Si nosotros, mostráramos un mapa, era casi un bloqueo completo de la salida de mar que tenía Argentina. Eso, por ende, generó que Rosas, al no poder comerciar, no poder ingresar divisas, en esas épocas no tuvo dinero como para solventar los gastos que se hablaba principalmente en esa época de la educación. En sí, soy docente, sé lo que es eso. Entonces, al no poder pagar, las familias de Buenos Aires tuvieron que solventar los gastos del pago de los docentes. El 28 de julio de 1840, Lavalle embarca en 23 buques desde Uruguay y viene hacia Argentina. Eran buques mercantes y había buques también de combate, como buques cañoneros, bergantín, corbetas, y la corbeta Expeditit se llamaba, tenía una característica que era un buque de muy grandes dimensiones con 16 cañones de A8. Es decir, 16 cañones de A8 militarmente. La reglamentación de los cañones se basa en la libra de los ingleses. Un cañón de 8 quiere decir que la munición pesaba 8 libras, entonces eso daba un tamaño bastante grande, tenía gran alcance. Si vamos hoy en día, en las escopetas tenemos la misma graduación. Cuando uno dice una escopeta de 16, la libra dividido 16 bolitas, y si tengo una del 12, es más grande porque son 12 bolitas, pero es la misma libra. O sea que en la actualidad todavía se reglamenta con esa disposición que trajeron los ingleses.